Hola chicos, continuamos con el tema de límites y hoy vamos a ver propiedades de sustitución y límites laterales. Primero vamos a ver la propiedad de sustitución y la propiedad de sustitución nos dice que si tenemos el límite de g de x cuando x tiende a a igual a L y que el límite de f de x cuando x tiende a L igual a f de L, entonces el límite cuando x tiende a de f evaluada en g de x va a ser igual a f evaluada en el límite de g de x cuando x tiende a. Eso quiere decir que eso va a ser igual a f de L. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo que nos quiere decir es que si nosotros podemos calcular el límite de g de x y es cuando x tiende a, por supuesto, y este límite es un número finito que se llama L, entonces cuando yo quiero hacer la evaluación de f evaluado en g de x, lo único que tengo que hacer es evaluar f en el límite de mi función g de x. Esto en consecuencia nos daría que si yo quisiera evaluar el límite cuando x tiende a a de la raíz enésima de g de x, esto me daría igual a la raíz enésima del límite cuando x tiende a de g de x y que el límite de x a la m entre n cuando x tiende a es simplemente evaluar a en m entre n. En pocas palabras, la propiedad de sustitución lo que nos dice es que si nosotros tenemos funciones que son evaluables en este número, por ejemplo, no sé si recuerdan que el límite de la raíz cuadrada de x cuando x tiende a es simplemente evaluar la raíz en esta a. Bueno, si nosotros podemos encontrar funciones que se comporten de esta manera, que es simplemente evaluar la función en este número, entonces la composición va a ser igual a calcular el límite y evaluar esa función en este límite que nosotros ya hemos calculado. Un ejemplo de este tipo de funciones donde simplemente tenemos que evaluar y ese sería nuestro límite, serían las funciones potencia y las raíces cuadradas y en consecuencia también los polinomios, ¿no? Las funciones polinomiales. Solamente habría que calcular, habría que evaluar directamente mi función en el valor del límite al que yo me quiero acercar, ¿sale? Entonces, ese ejercicio se les queda por ahí de tarea de verificar que eso es cierto, que una función potencia me daría simplemente hacer esta evaluación. Entonces, por eso se llama propiedad de sustitución, porque si yo puedo encontrar una función que simplemente lo único que tengo que hacer es evaluar, entonces lo único que tengo que hacer es sustituir el límite. Entonces vamos a ver un ejemplo y el ejemplo me pide calcular el límite cuando x tiende a 4 de 3x a la 3 medios más 20 raíz de x todo a la 1/3. Bueno, nosotros ya vimos que la función raíz enésima satisface esto de que simplemente tenemos que evaluar en el número para poder encontrar el límite. Como aquí tenemos esta raíz, sí se satisface. Lo único que hay que hacer es calcular el límite, entonces de lo de adentro, y sacarle la raíz cúbica de ese límite. ¿Sale? Eso es usando esta propiedad y bueno, y esta propiedad es consecuencia de esta, ¿no? Entonces puedo evaluar directamente. Tengo este límite y ahora voy a evaluar la raíz del límite de lo de adentro. Fíjense que aquí tendría entonces el límite cuando x tiende a 4 de 3x a la 3 medios más 20 raíz de x, todo a la 1/3. Aquí voy a utilizar la propiedad de la suma, entonces me quedaría esta parte de aquí, el límite cuando x tiende a 4 de 3
x a la 3 medios más el límite cuando x tiende a 4 de 20 raíz de x. Ahora ya sabemos que tenemos multiplicación de una constante por otra función. Como esa multiplicación sería el límite utilizando la propiedad de la multiplicación, me daría el límite de 3 por el límite de x a la 3 medios, cuando x tiende a 4. Este límite, que es el límite de una constante, va a ser esa constante que tengo aquí. Entonces, para referencias subsecuentes, cuando tengamos una constante multiplicada por una función, simplemente lo vamos a sacar del límite. Entonces eso simplemente me daría 3 por el límite cuando x tiende a 4 de x a la 3 medios. Más, voy a sacar este 20, porque es una constante, por el límite de x cuando x tiende a 4 de raíz de x. Todo esto a la 1/3. Ahora, de este límite se evalúa justo como acabamos de poner en la propiedad. Es decir, que el límite cuando x tiende a A de x a la m entre n va a ser igual a evaluar x en a la m entre n. Entonces aquí tengo que x a la 3 medios, hay que evaluar, mi a sería 4 a la 3 medios por este 3 que tenía aquí. Más 20 es simplemente evaluar, y esta propiedad ya la habíamos visto, no era de una raíz, es simplemente evaluar la raíz cuadrada en a. De mi a sería 4, entonces sería 20 por raíz cuadrada de 4, todo a la 1/3. Esto sería 3 por raíz cuadrada de 4 a la 3. ¿Y esto cuánto me da? Pues esto me daría, raíz cuadrada de 4 es 2, a la 3 sería 2 por 2 por 2, o sea, es multiplicar el 2 3 veces, ¿no? Entonces se me daría 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Y esto, la raíz cuadrada de 4 me daría 2 por 20, 40. Entonces me daría 24 más 40 a la 1/3. Eso, el 1/3 es lo mismo que la raíz cúbica. Sería 24 más 40, 64 raíz cúbica. Y la raíz cúbica de eso me daría 4. Entonces este sería mi límite. Es lo que les decía. Simplemente metemos el límite, evaluamos el límite de lo de adentro y a todo lo de adentro le sacaríamos raíz. ¿Sale? Eso se satisface en general para cualquier función que cumpla esta condición, como una función de polinomios o una función, ¿sale? La logarítmica también satisface esa condición. Entonces eso es en general, ¿sale? Cuando se satisface esta condición, que el límite de la función es simplemente evaluar mi función en este valor de x, podemos utilizar esta propiedad. Ok, pues ahora que ya conocemos las propiedades de los límites, podemos evaluar límites mucho más complicados utilizando todas las propiedades que ya conocemos. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos resolver este primer límite, tendríamos un cociente, entonces podríamos aplicar la propiedad del cociente, pero aquí hay una dificultad. La propiedad del cociente solamente se puede utilizar si el límite del denominador es distinto de 0. El límite de este denominador nos daría y menos 3. Ya sabemos que este sería el límite cuando y tiende a 3 de y, pues nos daría 3, y el límite de una constante pues nos da la constante. Entonces esto me daría 3, menos 3 me daría 0. Entonces el límite del denominador es 0. No vamos a poder utilizar la propiedad del cociente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Pues tenemos que reducir lo más posible
para ver si reduciendo o simplificando mi ecuación se eliminan ciertos términos que nos ayuden a eliminar los términos que se anulan en el denominador. Aquí lo que voy a hacer es hacer esta resta, y entonces en el denominador es este por este, que me daría 3y, me daría 1 por 3, me daría 3, menos y por 1, que me daría y, entre y menos 3. Voy a utilizar la ley del sándwich, y esto me daría, esto está dividido entre 1, entonces es este por este y este por este. Entonces arriba me quedaría 3 menos y, todo eso multiplicado por 1, pues me daría 3 menos y. Y esto me daría 3y, este es límite, ¿verdad? Son límites cuando y tiende a 3, y ese es límite cuando y tiende a 3. Esto me daría 3y por y menos 3. ¿Sí? Eso va a ser igual al límite cuando y tiende a 3 de que voy a multiplicar por menos 1 aquí arriba y también abajo. En realidad menos 1 entre menos 1 me da 1. Entonces en realidad estoy multiplicando toda mi ecuación por 1 y no le estoy haciendo nada. ¿Están de acuerdo? Entonces eso me daría, multiplicando esto por esto, me daría menos 3 por menos me da más y entre este menos se lo voy a añadir al menos 3, al 3, perdón, me daría menos 3y por y menos 3. ¿Esto que va a ser igual? Voy a reordenar esto y me daría límite cuando y tiende a 3 de y menos 3 entre menos 3 por y menos 3. Esto lo voy a dejar entre paréntesis. Y fíjense, aquí tengo multiplicación. Esto es multiplicación, no es suma. Estoy multiplicando el menos 3. Aquí me falta un y. Estoy multiplicando el menos 3y por todo este paréntesis. Y estoy multiplicando todo este paréntesis. ¿Por qué, muchachos? Por 1, ¿no? El 1 lo puedo uno poner en una multiplicación. Entonces, como tengo multiplicación, puedo eliminar. Y aparte, como esto nunca va a ser 0, porque estoy evaluando el límite, no estoy evaluando justamente en el punto, entonces puedo eliminar. Eso me quedaría el límite cuando y tiende a 3 de 1 entre menos 3y. Ahora sí, puedo utilizar la propiedad del cociente. ¿Por qué? Porque menos 3y evaluado en 3 nunca me va a dar 0, entonces puedo evaluar el límite cuando y tiende a 3 de 1 entre el límite cuando y tiende a 3 de menos 3y. Eso me daría el límite de una constante, sería la constante. Y esto es, voy a sacar el menos 3 de esto, me daría menos 3 límite cuando y tiende a 3 de y. Esto me daría 1 entre 3. ¿Cuál es el límite de y cuando y tiende a 3? Pues es simplemente evaluar y en 3. Esto me daría 3. Me falta el menos, que no se lo puse. Y esto es igual a 1 entre menos 9. ¿Sale? Entonces eso me daría igual a menos 1/9. El siguiente ejercicio que está aquí ya está simplificado. No es como en el caso anterior, no se había simplificado y que por eso no se habían anulado términos. Recordemos, lo primero que tenemos que hacer es simplificar. Si ya está simplificado y otra vez el denominador es 0, el límite del denominador es 0, entonces lo siguiente que tendríamos que hacer es multiplicar por uno inteligente
que me ayude a anular ciertos términos que me están haciendo cero el denominador. En este caso, yo voy a multiplicar todo mi límite por un 1. Si yo multiplico por 1, en realidad no le estoy haciendo nada. ¿Qué 1 voy a utilizar? Bueno, va a ser un 1 que me simplifique mi ecuación o mi función al que le quiero sacar el límite. Aquí, por ejemplo, yo tengo una raíz cuadrada. ¿Qué 1 me va a convenir? Pues uno que tenga la raíz cuadrada para que cuando multiplique esto, la raíz se elimine. Entonces voy a poner la raíz cuadrada de todo lo de adentro, 25 más h, y también abajo, ¿no? 25 más h. En realidad lo que voy a hacer cuando tengo una diferencia, una suma o diferencia de raíces de un término con raíz, es utilizar un 1 inteligente, y ese 1 inteligente va a ser el conjugado de mi función. Entonces el conjugado sería más 5 y también abajo, ¿no? Porque si no, no sería 1. Entonces cuando yo multiplico por ese 1, cuando h tiende a 0, ¿se acuerdan que cuando tengo así a más b multiplicada por a menos b, entonces me daría a cuadrada menos b cuadrada? No es lo mismo multiplicar a más b al cuadrado, es diferente, ni tampoco a menos b al cuadrado. Eso nos da otra cosa. Esto únicamente me da cuando multiplicamos por los conjugados. Entonces, este sería mi a, todo lo que está dentro de la raíz sería mi a, y mi a al cuadrado me daría 25 más h. Eliminamos la raíz, porque me daría la raíz cuadrada de mi a al cuadrado. Entonces este se va con este y me quedaría a, ¿no? Entonces 25 más h menos 5 por 5. Esto me da 25. Y abajo me quedaría raíz cuadrada de 25 más h más 5, todo esto multiplicado por h, porque es esta h que yo estoy aquí, ¿no? Es esta h y esto que está aquí. Ahora 25 menos 25 se me van a anular. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de h entre h por raíz de 25 más h más 5. Esta h se elimina con esta h porque tengo multiplicación. Eso va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 entre raíz de 25 más h más 5. Ahora puedo utilizar la propiedad del cociente. ¿Por qué? Porque este límite, si yo evalúo directamente en h igual a 0, me daría 25. La raíz de 25 me daría 5. El límite de una constante es la constante, entonces me daría 5. Entonces esto nunca sería 0. Puedo utilizar la propiedad del cociente. El límite cuando h tiende a 0 de 1 entre el límite cuando h tiende a 0 de raíz de 25 más h más el límite cuando h tiende a 0 de 5. Esto va a ser igual. Aquí utilicé la propiedad de la suma. ¿Sale? Entonces, tenía que evaluar el límite de todo esto que está aquí abajo, pero de una vez estoy utilizando la propiedad de la suma. El límite de 1 cuando h tiende a 0, pues es 1, la constante. El límite de una raíz cuando h tiende a 0 es simplemente evaluar la raíz en h igual a 0. Entonces esto me daría raíz de 25 más 0 más el límite de la constante 5, pues es la constante,
y eso me daría un décimo. ¿Por qué? Porque la raíz de 25 es 5 y 5 más 5 es 10. ¿Sale? Ahora voy a evaluar el siguiente límite y en este límite otra vez vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Si evalúo directamente en x igual a 4 me daría raíz de 4 sería 2 menos 2, 0. Y arriba también. 4 menos 4 sería 0. ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez utilizar el truco del conjugado. Pero ahora, ¿cuál conjugado voy a utilizar? Sería el conjugado del de la raíz, ¿verdad? Es el que me conviene. Entonces sería multiplicar, ¿cuál es el conjugado de este que está aquí abajo? Sería x más 2 y arriba sería x más 2 para que sea 1. Todo esto pues es 1, ¿no? Este número dividido entre sí mismo me da 1. Esto sería el límite cuando x tiende a 4. Voy a hacer la multiplicación, x menos 4, solamente lo voy a dejar expresado, más 2, entre, ¿cuál sería el conjugado? Sería el cuadrado de la raíz cuadrada. Entonces sería el cuadrado de x, de raíz cuadrada de x, menos el cuadrado de este. Sería 4. Esto me daría el límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 por raíz cuadrada de x más el 2 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado me daría x, que se me va este con este, menos 4. Esto lo voy a eliminar con esto. Eso me daría el límite cuando x tiende a 4 de raíz cuadrada de x más 2. Voy a utilizar la propiedad de la suma. Entonces me daría el límite cuando x tiende a 4 de la raíz de x más el límite cuando x tiende a 4 de 2. Esta es una raíz cuadrada y el límite de esta raíz cuadrada es evaluar simplemente la raíz cuadrada en x igual a 4. Entonces me daría la raíz de 4 y el límite de una constante pues es la constante. Esto me daría, la raíz de 4 es 2, más 2, esto me da 4. ¿Sí? Espero que se haya entendido cómo se calculan los límites cuando ya conocemos todas las propiedades. En resumen, primero sería ver si el denominador no se hace 0 cuando calculamos el límite. Si se hace 0, entonces lo que convendría sería simplificar con factorizaciones o desarrollando el polinomio. Si aún así, cuando ya está simplificado y aún así se hace 0, entonces lo siguiente sería buscar un 1 inteligente que me anule términos. Casi siempre ese 1 inteligente sería el conjugado de la raíz o algún conjugado. Ok, el siguiente tema sería los límites laterales y lo que me dice es que si tenemos una función f que está definida en el intervalo abierto AC, inmediato a la derecha de A, entonces decimos que el número L es el límite por la derecha de f de x cuando x tiende a A. Y se denota como el límite cuando x tiende a A con A un superíndice que indica un más. Ese más significa que es un límite por la derecha de f de x es igual a L. Si f de x se acerca a L tanto como queramos, eligiendo x en el intervalo AC suficientemente cerca de A, entonces ese L va a ser mi límite. ¿Sale? También tenemos la versión del límite izquierdo, que es una función definida en el intervalo CA, donde C es anterior a A, inmediato a la izquierda de A. Entonces decimos que el número L es el límite por la izquierda de f de x cuando x tiende a A.
y se denota como el límite de x cuando x tiende a con a superíndice menos, que indica que te estás acercando por la izquierda. Si f de x se acerca a L tanto como queramos, eligiendo x en CA, suficientemente cerca de A. Bueno, lo que significan los límites laterales por la izquierda o por la derecha es, por ejemplo, para el de la derecha, es que yo simplemente me voy a acercar a la función o a mi punto A, que es el valor a donde yo me quiero acercar, y me voy a acercar a A por x del lado derecho, simplemente del lado derecho, no me fijo en el lado izquierdo. Y a donde converja mi función es el límite por la derecha. Y para el caso izquierdo es nada más acercarme por el lado izquierdo a mi función, tanto como yo quiera de A. Y ese valor a donde converge mi función del lado izquierdo, ese va a ser mi límite izquierdo. Bueno, y una nota importante es que las propiedades de los límites que acabamos de ver se cumplen en sus versiones izquierda y derecha, es decir, que la propiedad de la raíz, la propiedad de la suma, todo eso, la propiedad del cociente, la propiedad de la multiplicación, la propiedad de la constante, todas esas propiedades se van a seguir satisfaciendo para los límites laterales, pero en su versión izquierda o en su versión derecha. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, me pide calcular estos límites. Nos pide calcular el límite por la izquierda de esta función cuando x tiende a 3. O se lee el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de esta función. ¿Sale? Entonces utilizaría la propiedad de la suma. Esto me daría el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de x cuadrado entre x cuadrado más 1 más la raíz cuadrada, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. ¿Esto qué sería igual? Pues esto sería igual a evaluar el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de x cuadrado entre el límite cuando x tiende a 3 de por la izquierda de x cuadrado más 1 más el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Si nosotros hacemos nuestra curva de x cuadrada, me quedaría así. Entonces me está pidiendo que me acerque por la izquierda a x igual a 3. Entonces aquí yo voy a tener x igual a 3. Y si yo me acerco por la izquierda, yo voy a ver que mi función tiende a 9. ¿Sale? Eso es lo que significa evaluar por la izquierda. Solo fijarme del lado izquierdo hacia donde tiende mi función. Entonces, esta parte de aquí arriba me daría 9. Aquí voy a utilizar la propiedad de la suma. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de 1. Más este límite, ¿verdad? Cuando x tiende a 3 por la izquierda de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Y esto me daría, esta sería esta misma, me daría 9 entre 9 más 1 más este límite. Cuando x tiende a 3 por la izquierda de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Entonces esto me daría 9 décimos. 9 décimos. Ahora esta parte de aquí, de 9 menos x al cuadrado, sería la parte positiva de un semicírculo. Es decir, tendríamos
y esta, donde el círculo tiene radio 3, aquí sería 3 y aquí sería menos 3. Entonces me está pidiendo que yo me acerque por la izquierda a x igual a 3. Entonces me acerco, me acerco, me acerco, me acerco. Y cuando x vale 3, esta función se acerca a 0. Entonces el límite de esta función sería 0. Y entonces eso me daría 9 entre 10. Ahora podemos decir que tiene sentido evaluar el límite lateral por la izquierda. ¿Por qué? Porque por la derecha de x igual a 3, mi función no está definida. Entonces no puedo evaluar un límite lateral de una función que no está definida en esos puntos. Por eso me está pidiendo evaluar el límite lateral izquierdo de esta función. ¿Por qué? Porque aquí tengo una parte que no estaría definida para valores fuera de menos 3 a 3. Bueno, continuamos con el siguiente ejemplo, que es evaluar esta función. Y recordemos, esta función es el valor absoluto es x entre el valor absoluto. Ya habíamos platicado de ella. El valor absoluto de x es menos x si x es menor que 0 y x si x es mayor o igual que 0. Entonces x entre valor absoluto de x me daría menos 1 si x es menor que 0 y 1 si x es mayor que 0 y en 0 no está definida. Entonces esto me daría aquí en y1 y x menos 1. Entonces cuando las x son positivas, esto sería un valor constante. Y cuando son negativas sería ese valor constante. Y aquí tengo un hoyo y aquí tengo un hoyo. Entonces me pide calcular el límite por la izquierda de x entre el valor absoluto de x. Entonces lo que yo voy a hacer es acercarme desde la izquierda y ver hacia dónde tiende mi número. En este caso, este sería menos 1. Y si yo por el contrario me acerco por la derecha, me voy a acercar por la derecha, por la derecha, por la derecha al 0. Y veo que mi función es 1 cada vez que yo me acerco. ¿Sale? Entonces, en este caso, mis límites laterales son distintos. El teorema dice si una función está definida en una vecindad perforada del punto A, entonces el límite existe y es igual a L si y solo si los límites laterales existen y son iguales a L. Es decir, en nuestros ejemplos anteriores, aquí en el primer ejemplo, como solamente existe el límite lateral izquierdo y no existe el límite lateral derecho, entonces el límite de esa función, el límite convencional, no existe. También para el caso de la función x entre el valor absoluto de x, existen los dos límites laterales, pero los límites laterales son distintos. La definición de mi límite sería que los dos límites fueran iguales. Si no existe alguno de ellos, no existe entonces el límite. Y si los dos límites laterales existen, pero son distintos, entonces el límite tampoco existe. Los límites laterales suelen utilizarse para demostrar la existencia de mi límite. Como ejemplo me pide determinar si los siguientes límites existen y en caso de existir, decir cuál es el valor. Nosotros ya hemos calculado cuánto vale este límite por la derecha de x, cuando x tiende a 0 positivo, y eso me da 1. Y cuando yo me acerco por la izquierda, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, de esta, ¿verdad? De x entre el valor absoluto de x. De x entre el valor absoluto de x, eso me da menos 1. Como este límite y este límite sí existen, pero son distintos, entonces este límite decimos que
no existe y lo denotamos con esta E invertida y una diagonal. Ahora, para este caso tenemos el límite de x cuadrada. ¿Cuál sería el límite por la izquierda de x cuadrada? Bueno, pues tenemos nuestra gráfica de nuestra función. Y si yo me acerco a 0 por la izquierda, me acerco a 0, me acerco a 0, me acerco a 0, me acerco a 0, mi función también tiende a 0. Eso va a ser igual a 0. Y si yo me acerco a 0 por la derecha, me acerco a 0, me acerco a 0, me acerco a 0, a 0, a 0, a 0, mi límite también va a ser 0. Como el límite por la izquierda y por la derecha existen y son iguales, entonces el límite de x cuadrada también existe y va a ser igual a este número que es 0. ¿Sale? Espero que haya quedado claro cómo se calculan los límites, cuál es la condición para la existencia de mi límite. Y espero sus comentarios y dudas.